agradezco a las autoridades municipales por haberme invitado una vez más para estar con ustedes y generar reflexiones en torno a la seguridad ciudadana, pero particularmente a la prevención social del delito en nuestro país. Ya en las ponencias que hemos estado escuchando, las que me antecedieron, escuchamos la experiencia de Argentina, vimos la experiencia en términos de policía en Canadá, y hoy quiero yo generar junto con ustedes una serie de reflexiones de lo que ha ocurrido en nuestro país en materia de prevención del delito. Veo que hay muchos compañeros policías que seguramente no les es tan ajeno, porque además ustedes lo viven día a día, hacen una conexión de manera directa, no solamente con los beneficios que podría tener el modelo de prevención del delito que se ha venido desarrollando en nuestro país, sino también con las problemáticas. Y como en todo, pues habría que mirar esos claroscuros que nos mantienen en la situación de hoy respecto a la seguridad en nuestro país. Como ya bien decía el doctor Fernando, uno de los indicadores más importantes para observar la violencia en los países es precisamente el homicidio. Y aquí podemos mirar cómo ha venido desarrollándose el homicidio en nuestro país y la manera en la que ha tenido algo que los estadistas hablan sobre la cadencia. ¿Qué es la cadencia, compañeras y compañeros? La cadencia es la manera en la que históricamente se va comportando una serie de datos. Aquí vemos que baja, sube tremendamente, baja, sube y vuelve a bajar. ¿Qué nos presenta? Bueno, tenemos una fecha importante, clara, en el 2007, que como ustedes saben, la política criminal en el sexenio del expresidente Felipe Calderón se caracterizó por hacer frente a la criminalidad organizada. Es decir, una guerra contra el crimen organizado. No obstante, en el siguiente sexenio de Enrique Peña Nieto, pareciera ser que iba en disminución, pero volvió a crecer. Con el actual gobierno se mantuvo y baja. Hoy en día hay voces que nos dicen que va en una franca tendencia hacia la baja, cosa que desde el punto de vista de la estadística todavía no es posible corroborar, porque como ustedes miran en la línea del tiempo tenemos la cadencia de esta naturaleza. No sabemos aún si este decremento forma parte de esa cadencia y en el siguiente sexenio, con la nueva presidente de México, pueda subir nuevamente. Si en el siguiente sexenio miramos que va en disminución, estaríamos entonces pensando en una reducción del homicidio en nuestro país. ¿Qué sucede? Bueno, pues esta línea del tiempo en términos delictivos, en términos de homicidio doloso, en este contexto se creó en nuestro país uno de los modelos nacionales más interesantes e importantes en la historia de la prevención del delito en nuestro país, que fue el Programa Nacional para la Prevención Social de las Violencias y el Delito. Este programa, como ahora veo que lo experimentaron también en Argentina, es un programa que tenía una característica importante. Por un lado, estaba atendiendo las violencias, que no necesariamente las violencias son delito. Y por otro lado, también estaba configurando una nueva forma de abordaje para la atención del delito, que es precisamente la prevención social, que como ya veíamos en la presentación anterior del doctor Emilio, es un enfoque distinto, alejado a lo policial. Por eso se hablaba de una política intersectorial, interinstitucional,
en donde se reconocía que el tema de la violencia y de la criminalidad no solamente le correspondía a la policía o a las instituciones de procuración e impartición de justicia, sino también a aquellas otras dependencias que no necesariamente estaban vinculados con la seguridad. Y que al principio, yo tuve la oportunidad de participar en varios de los procesos del Programa Nacional, pues la misma Secretaría de Economía decía, bueno, pero ¿y esto a mí qué? ¿Yo por qué? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿No? La Secretaría, por ejemplo, de Comunicaciones y Transportes, pero yo aquí ¿qué hago? Era prácticamente una sospecha de más trabajo, pero sin tener un resultado vinculatorio al tema de la seguridad. Posteriormente, este modelo cayó en crisis. ¿Por qué cayó en crisis? Bueno, miren, esto fue lo que se desarrolló en términos de los subsidios a lo largo del programa. De tener 0 pesos para la prevención, llegamos a tener 300 millones de pesos. Es una locura. Fue una locura en su momento. Por primera vez, en el 2013, se estaba creando una política pública sostenida con recursos y aún así se sospechaba era poco. Municipios que de tener 0 pesos tenían 20 millones, 30 millones, 40 millones. ¿Qué sucedió? Bueno, pues algo que casi no sucede en nuestro país, la corrupción. El elemento político que se generó a partir de este subsidio. Y a partir del 2013 teníamos registradas un montón de asociaciones civiles, de empresas dedicadas a la prevención del delito. Y cuando mirabas tú la razón social, pues eran las razones sociales, el objeto social de las empresas, no me lo van a creer, servicios de carpintería, servicios de fontanería. Lamentablemente, muchos de los municipios tomaron a la prevención del delito como una caja chica. ¿Qué pasó? Bueno, la Auditoría Superior de la Federación y algunas organizaciones de la sociedad civil como México Evalúa se metieron a algo que, como ya decía el doctor Emilio, casi no sucede en el ámbito de la seguridad pública, que es la evaluación de las políticas. Latinoamérica, como ustedes también saben, no tiene una tradición de evaluación. Por lo regular, la evaluación se vincula con auditoría, que no es lo mismo. Se vincula con castigo, que no es lo mismo. La evaluación de la política pública tiene como objetivo la mejora de la política pública, la redirección de lo que no está funcionando para ajustar y alcanzar nuestros objetivos. Tenemos una tradición muy cepalina en nuestro país. Utilizamos la metodología del marco lógico para diseñar programas, pero también para evaluar a través de las matrices de indicadores por resultados. Pero los resultados, ¿cuáles eran? De eficiencia, de gestión, no de eficiencia ni de resultados. Entonces, ¿qué decían? Bueno, nos gastamos 5 millones en una feria de prevención y atendimos a 2,000 personas. ¿Y qué pasaba en la feria de prevención? Subían a 10 niños a tocar el violín, a que el presidente municipal se tomara la foto, pero no se hacía prevención, compañeras y compañeros. La prevención ha sido un tema, a pesar de este programa, olvidado, ha sido prostituido. Y ya nos ha explicado también el doctor Emilio y el doctor Chinchilla la importancia de la prevención, de poder considerar aquellos elementos, procesos, dinámicas que hacen que los jóvenes se vinculen a la violencia y a la criminalidad, alejado a las funciones policiales. Este programa en diseño fue innovador, que está en gran parte inspirado en la política Todos Somos Juárez que sucedió en Chihuahua, en Ciudad Juárez, Chihuahua, que también tuve la oportunidad
de estar como asesor del almirante Figueroa, que fue quien construyó la política Todos Somos Juárez en Juárez. Y era precisamente la construcción de una política interinstitucional. Bueno, eso ha sido el lamentable proceso de la prevención del delito. Y como ustedes lo saben también como policías, la prevención del delito, incluso en las mismas corporaciones policiales, no es tan bien vista. Después de que los policías están en patrullajes con armas, persiguiendo a rateros, asesinos, después los encontramos en las escuelas haciendo teatro guiñol. Se sienten mal, no les gusta, se toma incluso como castigo. Se hace precisamente un menosprecio de la prevención del delito. Sin embargo, lo que se ha mostrado es la importancia que tiene para poder atender los elementos que se vinculan en las causas del delito. Es un enfoque distinto. La policía, ¿qué hace? La policía administra el delito, lo gerencia a través de estrategias de prevención como la prevención situacional. Aquí hay muchos asaltos, ponen patrullas, ponen cámaras de vigilancia, toda esta lógica de las estrategias CEPTED, mejoramiento del paisaje urbano. Entonces las personas ya no ven viables robar ahí, acosar a las mujeres ahí, tienen que desplazarse. Como el recurso siempre es limitado, no en todas partes se puede poner estas mismas condiciones. Entonces donde no está, ahí van. Aquí disminuye, pero aquí incrementa. Se mira, se vuelve a realizar esa estrategia, aquí disminuye, pero allá incrementa. Solamente se gerencia, solamente se administra la violencia, pero no se generan estructuras que eviten que los jóvenes principalmente se vinculen a la violencia y a la criminalidad. Y eso está en otro orden, no está en el orden de lo policial, está en el orden de la lógica social. Bueno, el actual gobierno cambia de estrategia y nos dice que va a atender las causas de la violencia y va a derribar las estrategias punitivas, va a regresar al ejército a los cuarteles y en el 2021 tiene esta distribución del gasto público. ¿A dónde está? La mayoría, la Guardia Nacional. Si ustedes quieren mirar qué le importa a un gobierno, miren en dónde pone el dinero. Ahí es, independientemente de la lógica discursiva, donde está el dinero, está la importancia de la política pública. ¿Qué pasa? Bueno, pues aquí está el programa. Ustedes lo podrán encontrar en la red, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y como ustedes observan, dentro de las estrategias específicas está la prevención del delito. Pero no todas las juventudes tienen el mismo riesgo de vincularse a la criminalidad y a la violencia. Hay otros grupos que por sus propias condiciones en contexto tienen mayores probabilidades de vincularse. Entonces, una estrategia que si bien podríamos nosotros vincular a la prevención primaria, no es suficiente para atender grupos específicos. Hay un programa que se ha anunciado como una de las partes importantes de la estrategia de seguridad, que se insiste, está atacando las causas del delito, es precisamente el trabajo con los jóvenes. Jóvenes unen al barrio. Y cuando uno se mete a la página y mira qué es Jóvenes unen al barrio, encontramos algo verdaderamente frustrante. Y es la reproducción del vicio que teníamos con la estrategia anterior. Es la implementación de una política pública de prevención del espectáculo.
que también es una cosa distinta. No es lo mismo utilizar al arte o al deporte como una estrategia de transformación social, que el arte, compañeras y compañeras, tiene una potencia de transformación social verdaderamente importante. Pero si nada más llevamos un concierto, es espectáculo. No es involucración, no estamos involucrando a los jóvenes en las actividades artísticas. Y tampoco se trata de un concurso. Participe en un concurso, sino hay una diferencia entre ser espectador en ser actor de la estrategia artística. Y si bien es cierto que se fortalece, si bien es cierto que se reconoce la importancia de la cultura alternativa de los jóvenes, el graffiti, el skate, el hip hop, que pues a nuestras juventudes les es muy atractivo, o sea, practican ese tipo. Si bien es cierto que se genera una política pública a través del reconocimiento de las culturas alternativas, no necesariamente tiene el efecto que tendría si nosotros involucramos a los jóvenes como actores y promotores. ¿Qué pasa, compañeras y compañeras? Tenemos muchos retos y habría que aprender del pasado. Como ya dicen, decía Maffesoli, ¿no?, en su libro que Posmodernidad, dice: aquel que no mire el pasado, las criptas de nuestra cultura, está destinado a repetirlo. La experiencia que hemos tenido respecto a la política nacional de prevención, pues nos deja lecciones también. Y yo puedo reconocer estos tres elementos de esos aprendizajes que necesitaríamos nosotros reconocer y generar una política nacional de prevención que realmente aspire a tener un efecto positivo en la reducción del crimen. Decía yo, ¿por qué es menospreciada la prevención? Porque la prevención no se politiza como la seguridad pública, la prevención social. Porque lo que implica la prevención social, les digo yo a mis alumnos, ¿cuál es el objetivo de la prevención social? Y nos dicen reducir los delitos. No es cierto. Reducir la violencia, no es verdad. El objetivo de la prevención social es atender factores de riesgo, que es distinto. Es decir, aquellos elementos que posibilitan la vinculación de los jóvenes a la violencia y la criminalidad. Cuando en algún momento estaba yo coadyuvando con el secretariado ejecutivo, me decía el titular en aquel momento: es que México está ya sobrediagnosticado, ya tenemos muchos diagnósticos. Y en parte es cierto. El problema es qué tipo de diagnósticos tenemos. Tenemos diagnósticos mayoritariamente descriptivos. Necesitamos avanzar a diagnósticos explicativos que nos ayuden a comprender un poco más por qué Pepito Juanito Pérez se vinculó al secuestro. ¿Qué estuvo alrededor de Juanito que lo hizo vincularse? Y no se trata de solo rescatar aquella pregunta primigenia que le da origen a la criminología, ¿por qué se delinque? Porque es una pregunta complicada de responder. Pero lo que sí podemos saber es por qué una persona, un grupo de personas, un contexto está posibilitando que los jóvenes se vinculen. Y hay algunas investigaciones, pero no a nivel de diagnósticos municipales, son pocos. Y como en el médico, tú vas al médico porque te duele el estómago y el médico te hace un diagnóstico clínico, te revisa y te dice qué comiste, aquí te duele, acá, genera un diagnóstico y te da un medicamento. Tienes salmonela, te da un antibiótico para que te mate la bacteria y además otros medicamentos que son paliativos, te quite la fiebre, te quite el dolor. Nuestra política pública en temas de prevención, siguiendo la metáfora, pues solamente nos da mejorales, nos da paracetamol. No estamos nosotros atendiendo realmente
además en contextos complicados. Tuve la oportunidad hace 2 años estar generando historias de vida con jóvenes transgresores en Michoacán, la gran mayoría vinculados al crimen organizado, y verdaderamente historias que pareciera ser un tema complicadísimo de atender desde la prevención. Tenemos retos, compañeras y compañeros. No podemos hacer caso omiso de nuestros errores. No podemos confundir conceptualmente la asistencia social, no nos podemos dar ese lujo. Habría que ver cómo siguen las estadísticas. En términos absolutos, este sexenio tiene mucho más, algo así como 50,000 muertos más que en el sexenio de Felipe Calderón, algo así como 20 o 30,000 más que el sexenio pasado. Miraremos si se disminuye. Es urgente crear una política pública con mayor eficacia, eficiencia, mirando precisamente lo que ha ocurrido en nuestro pasado. Tenemos asignaturas pendientes. Miraremos en unos años si la estrategia actual logrará disminuir la violencia y la criminalidad. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Daniel Cunjama que nos acompañe todavía para pedirle al maestro Rubén González Molina, director de Prevención del Delito del municipio de Nezahualcóyotl, nos haga favor de entregar su reconocimiento al doctor Daniel Cunjama López. Muchísimas gracias. Trae porra el doctor. Muchas gracias, doctor Daniel. Muchas gracias, maestro Rubén. Continuamos.